En España no hay gobierno, sino mafia. No es ni una, ni dos, ni siquiera tres, son muchas y cada vez más las tramas de corrupción que asolan al gobierno de Pedro Sánchez y por tanto al Partido Socialista. Tramas, además, que son de la máxima gravedad, nunca antes vistas en este país. No se trata del típico amaño de un contrato menor en un ayuntamiento, dirección general de 3 al cuarto, no, sino que estamos hablando de ministerios y organismos como la SEPI, dueña de grandes empresas públicas. Hablamos de ministros, presidentes de entidades públicas, altos cargos del gobierno y secretarios de organización del partido en el poder. Por hablamos incluso de una red internacional vinculada a Venezuela, una narcodictadura en manos de narcotraficantes y terroristas. Y desde luego estamos hablando de dinero, de muchísimo dinero, con amaños de obra pública y contratos por valor de cientos de millones de euros y una trama de tráfico ilegal de petróleo cuya cuantía final se desconoce, pero que probablemente asciende a varios miles de millones adicionales. Y todo ello a cambio, como no, del correspondiente cobro de comisiones ilegales para los responsables políticos. Este es el colosal y oscuro negocio que lleva investigando la UCO y la justicia desde hace meses, y aunque la información llega a cuentagotas, poco a poco, en forma de piezas separadas y a priori inconexas, lo cierto es que se trata de un complejo puzzle cuyas piezas van encajando hasta completar la imagen final. Y esa imagen, amigos, no es otra que la del presidente del gobierno y su partido. No es una ni dos, ni siquiera tres las manzanas podridas. Es el cesto entero. Esto no es un caso aislado de corrupción. No. Es corrupción sistémica. Y esta semana acaba de dar un salto cualitativo con la detención de Leire Díez, la fontanera de Ferraz, Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, y Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar. Ayer salieron en libertad provisional después de que la UCO haya completado todos los registros pertinentes en los organismos y empresas afectadas, ministerios inclusive, pero el juez les ha impuesto medidas cautelares para evitar su fuga. Se les ha retirado el pasaporte, tendrán que ir al juzgado cada 15 días y no podrán salir del país. Por el momento, la UCO atribuye a Leire Díez y sus socios amaños por valor, atención, de 133 millones de euros, aprovechando sus contactos políticos en el gobierno. Pero como digo, esto es tan solo una pieza del puzzle. Hay más, muchas más. Veamos. Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 a lomos de una moción de censura contra Rajoy bajo la firme promesa de acabar con la corrupción. Y lo hizo acompañado de 3 personajes: Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Pues bien, los 3 ya han pasado por la cárcel, investigados por graves escándalos de corrupción. El último, Ábalos, fue el que subió a la tribuna del Congreso para defender la moción de Sánchez. ¿Se acuerdan? Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio. El mismo Ábalos que 6 años después, en febrero del 24, se pasaba al grupo mixto tras descubrirse su implicación en el caso Mascarillas. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir?
de una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. Todo empieza con el caso Mascarillas, una trama de adjudicaciones irregulares para la compra de material sanitario en plena pandemia a cambio de comisiones ilegales. En pandemia, mientras miles de españoles se morían en los hospitales y el país entero estaba encerrado en sus casas de forma ilegal. Aquí está implicado el Ministerio de Transportes, con Ábalos y su asesor Koldo al frente, y salpica, entre otros, a los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias en tiempos de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. Relacionado con esto, también está el caso Transportes, donde están imputados, por ejemplo, el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, y la que fuera responsable de Adif, Isabel Pardo de Vera. Aquí se encuadran, entre otros asuntos turbios, la colocación de las amantes de Ábalos en empresas públicas, a cargo, eso sí, de todos los españoles. Alejandro Entrambas-Aguas, periodista del Debate. ¿Por qué Ábalos colocaba a cada novia? ¿Era una cuestión de amor? ¿Era una cuestión de lealtad? Porque tú que lo has investigado más, ¿qué crees que era? Es que esas novias eran prostitutas. Claro, y es que eran novias que aparecían en catálogos, claro, de catálogos de prostitución. ¿Cuál era la estrategia de Ábalos? Bueno, pues mantener esas relaciones que costaban dinero, tal y como se desprende de las investigaciones que ha llevado a cabo la Guardia Civil, el Tribunal Supremo, también compañeros míos periodistas, y en vez de pagarlo de su bolsillo con su dinero privado, porque aquí nadie está criticando que Ábalos consumiera prostitución, eso puede ser más o menos ético perteneciendo al Partido Socialista, pero oye, lo que haga cada uno con su propio dinero, ¿no? Y en libertad, y siempre que la otra persona no sea obligada a mantener relaciones sexuales, en vez de pagarlo de su dinero, pues lo que hacía es la coloco en un puesto público y así me ahorro tener que pagarla, claro. ¿Y qué me dicen del caso Servinavar? Una de sus derivadas es la que acaba de saltar esta semana con la detención de Leire y el expresidente de la SEPI, pero antes la UCO ya destapó una trama para conceder obra pública a cambio de comisiones del 2%. Según la investigación, Santos Cerdán poseía el 45% de esta sociedad junto con Anchón Alonso, cuya mujer, por cierto, se quejaba de los dispendios que hacía la Paqui, esposa de Cerdán, hasta el punto de que la conocían todas las vendedoras del Corte Inglés. Venga a gastar y gastar como si no hubiera un mañana. Restaurantes, fin de semana sí y otro también, ya les vale, decía. Todo de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan y encima no son nada discretos, advertía. No es una película de Berlanga, no. Es España. La España sanchista en 2025. Vaya. ¿Y quién era Cerdán para el presidente? Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que es muy cercana a Pedro Sánchez. Sí, hombre, fue de las personas que más le ayudó cuando pasó lo que pasó, en aquella época que usted tuvo que abandonar el Partido Socialista en un momento que lo hizo. Sí, es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Caso Plus Ultra. Esta aerolínea de capital venezolano fue rescatada durante la pandemia con 53 millones de euros a través de la SEPI, hoy bajo sospecha, y gracias al entonces ministro de Transportes, Ábalos, hoy en la cárcel. 53 millones, repito, para una compañía con un solo avión y que tan solo representaba el 0,03% del tráfico aéreo nacional. Pues bien, pese a ello, el gobierno la declaró estratégica y, por tanto, merecedora del rescate. Sí, como lo oyen, estratégica, con un avión. Así lo justificó entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En concreto, la empresa española por la que usted me pregunta tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros. Genera empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500 personas. Por tanto, compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayuda vinculada al Fondo de Solvencia. Déjense de fantasmas
porque por si no lo saben, señoría, los fantasmas no existen. ¿Qué? ¿Cómo se quedan? Un disparate, más que un disparate, un insulto a la inteligencia. Álvaro Nieto, director de Objective. Una situación completamente loca, porque el gobierno nos intentó convencer de que era una empresa estratégica para la economía nacional y en realidad no tenía ningún peso, o sea, ocupaba el puesto 166, como hemos visto en el vídeo, en el ranking de aerolíneas que operaban en España. O sea, imaginaos en ese momento una sola ruta y el mes anterior, por poner un ejemplo, solo había hecho dos vuelos. Pero entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué se rescató Plus Ultra? Zapatero, amigos, Zapatero. Teresa Gómez, periodista de investigación. A nosotros nos hablan de una reunión de Zapatero con Ábalos en el Ministerio, donde Zapatero le exige a Ábalos que le otorgue ese sello que era imprescindible desde el Ministerio de Transporte para que la SEPI le pudiese otorgar el rescate. Y de hecho, fuentes de la SEPI nos contaron en aquel momento que ellos se extrañaron muchísimo de por qué Plus Ultra tenía el sello de viabilidad del Ministerio de Transporte cuando ellos consideraban que no era ni mucho menos una empresa estratégica para poder concederle el rescate. El propio Ábalos confirma este extremo, tras afirmar que Zapatero le presionó para facilitar el rescate. La UDEF sospecha ahora que esos 50 millones de euros de dinero público se usaron en realidad para blanquear dinero de una mafia venezolana. Esperen, un segundo, por favor. Cojo aire y continuamos, porque hay más. Vamos allá, seguimos. Caso Sobres. ¿Os acordáis de las chistorras? Las chistorras de Koldo y de las cajas de folios de Ábalos. Hablamos de los pagos en efectivo no justificados que Ferraz abonaba a sus altos cargos, los famosos sobres. Aquí la justicia sospecha de un posible delito de financiación ilegal del Partido Socialista, dado que las cuentas no cuadran. Además, falta aclarar qué narices hacía Carmen Pano, una empresaria implicada en el caso Hidrocarburos, entregando bolsas de basura con 90.000 euros en metálico en la sede socialista. Hablamos, pues, de una posible caja B en el PSOE. Así lo explicaba Víctor de Aldama, implicado en la trama Koldo. En el Ministerio no solamente había un Víctor de Aldama, había muchos Víctor de Aldama. Ya se está demostrando aquí, con los repartos que hacían. A mí me decían que parte de ese dinero que yo entregaba iba para el partido, para la financiación del partido. El que yo sepa, decía Koldo? Sí, claro. El que yo sepa, esa financiación, siendo dinero B, financiación ilegal del partido. Esto es un hecho que ya se ha hablado y que se ha denunciado. Y ojo, porque no solo se trataría de financiación ilegal mediante comisiones en España, también de dinero procedente de Venezuela. Con Zapatero, una vez más. Siempre Zapatero. El señor Zapatero está vinculado con la financiación ilegal del partido. Y el señor Zapatero, obviamente, le conozco, le he llevado, como bien ha dicho Ana Rosa, en el avión, lo dije ya que le había llevado en el avión, he estado con él en reuniones en Venezuela y hay otra serie de cosas que en este momento no puedo hablar por exactamente lo mismo que te he dicho antes. La Venezuela chavista también tiene que ver y mucho con uno de los escándalos más graves conocidos hasta la fecha, el caso Hidrocarburos, un fraude fiscal de cientos de millones de euros, donde se investiga tanto el pago de sobornos para conseguir licencias públicas, con varios ministerios implicados, como el tráfico ilegal de petróleo procedente de Venezuela con destino España. Ketty Garat, periodista de Objective. Importaban petróleo desde Venezuela, vulnerando el régimen de sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, lo refinaban en República Dominicana y lo traían a España por Tenerife. En esa operativa hay miembros del Gobierno de España y en esa operativa estaba Zapatero, que es el que se lleva, y están en esos sobres de Aldama las pruebas irrefutables, pagos millonarios por parte del régimen. Y todo ello sin contar los casos que afectan de forma más o menos directa al presidente, como el escándalo de su mujer, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias, entre otros delitos, el de su hermano, enchufado en la Diputación de Badajoz, o las famosas cloacas de Leire Díez, la fontanera de Ferraz, cuyo objetivo era anular las investigaciones judiciales contra el PSOE.
Mención aparte, sin duda, merece el caso del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por filtrar datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Una noticia que dio la vuelta al mundo, ya que esto es algo inédito en democracia. ¿Y de quién depende la Fiscalía? ¿De la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Pues ya está. Nunca antes en la historia de España un gobierno ha estado implicado en una red de corrupción como la actual. Nunca, jamás. Ni en tiempos de Felipe González, Aznar, Rajoy o Zapatero, que por ahí sigue danzando. Nunca, nunca. Porque esto en realidad no es uno o dos escándalos más o menos graves, pero aislados, sin conexión. No. Aquí estamos ante una organización criminal con diferentes ramificaciones, pero varios elementos en común, cuya raíz se hunde en el PSOE, con 2 secretarios de organización implicados, y se hunde en el propio gobierno, con Sánchez al frente. Y desde el minuto 1, a las bravas, a tumba abierta. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP. Primero a ser remodelado es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que se tiene que ir. Es el número 1 de toda esta pirámide de corrupción, degradación institucional. Mucha gente se sorprende ahora y dice, ¿cómo es posible, no? Tanta corrupción, tanta degradación y estos ataques, tanto machismo. Miren, es un gobierno fundado sobre la corrupción. Está fundado en la corrupción. Porque la primera corrupción de todos fue comprar el gobierno a un prófugo de la justicia a cambio de impunidad. Ningún país está exento de corrupción, ninguno. Pero cuando la corrupción golpea al gobierno de lleno, como es el caso de España, con ministros, altos cargos y secretarios de organización implicados, sin que el máximo responsable dimita o convoque elecciones, entonces ya no es un gobierno, o al menos uno digno de tal nombre. Esto, amigos, ya es otra cosa. En España no hay gobierno, sino mafia. La trinchera de llamas. Es radio.